Hermanos y amigos, reciben un cordial saludo de bienvenida. Bienvenidos a esta nota aclaratoria de una de las preguntas que se formuló en una de las lecciones pasadas. Vamos a orar para iniciar esta nota aclaratoria. Padre nuestro que estás en los cielos, nadie se basta en esta tierra para poder entender tu palabra a menos que tú te dignes a ilustrarnos. Por favor, guía nuestra mente en este estudio. En Jesús. Amén. Uno de nuestros amables oyentes nos preguntó por qué yo denomino a Jesús como el ser llamado Jesús. Y esta nota aclaratoria tiene ese propósito. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 3 en adelante dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando de a quien se denomina en Juan 1.1 el verbo o el logos. Comencemos. Antes de la creación de todas las cosas que hizo el verbo, la deidad existía sola. ¿Cómo lo sabemos? En Colosenses, el capítulo 1, acompáñenme por favor a buscar este pasaje. Colosenses, el capítulo 1, leo desde el versículo 15 en adelante. Dice el apóstol Pablo así. Acuérdense que Pablo es un erudito de la Biblia, un investigador agudo del texto sagrado. Él, haciendo referencia a Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, sigue Pablo hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, siguiendo este orden de ideas, trata de ubicarte en el tiempo de la siguiente manera. Hubo un tiempo cuando no existía nada y solo existía la deidad, que desde la perspectiva bíblica está conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a utilizar otra nomenclatura para referirnos a los seres de la deidad. Al Padre lo vamos a denominar la primera persona de la divinidad, al Hijo la segunda persona y al Espíritu Santo la tercera persona. Acuérdate, son asuntos meramente pedagógicos, son asuntos que utilizamos los seres humanos para tratar de entender el misterio que hay detrás de la existencia de Dios. Entonces, la segunda persona de la divinidad, siglos después, se va a llamar Jesús. Pero, ¿cómo se llamaban entre sí los seres de la deidad antes de crear lo que existe? No lo sabemos. Esa es una respuesta que la Biblia no la da, y en el caso de los adventistas del séptimo día, Elena de White, bajo inspiración, nada dice sobre el particular. Por lo tanto, antes de la creación de todo lo que existe, la segunda persona de la divinidad no sabemos cómo era llamada entre sus compañeros. Hay una brevísima alusión en Zacarías, si gusta acompáñenme por favor, a buscar el libro del profeta Zacarías en el capítulo 13 y el versículo 7. Como les digo, hay un pequeño eco, hay una brevísima alusión de cómo podrían llamarse entre sí los seres de la deidad, a partir de cómo llama en Zacarías el Padre al Hijo. Levántate, oh espada, contra el pastor. Esta es una profecía que apunta hacia Jesús. Y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pudiésemos deducir, sin temor a ser dogmáticos, que entre los seres de la deidad, antes de la existencia de lo que existe hoy, se podían llamar compañeros entre sí. Eso es todo lo que voy a decir, no hay más que argumentar. El libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A partir de ese momento, ¿quién creó los cielos y la tierra? Juan capítulo 1, versículo 3 dice que todas las cosas que existen llegaron a la existencia por Jesús. Y Colosenses dice que todas las cosas llegaron a la existencia por Jesús. Pero, ¿se llamaba Jesús
en el Antiguo Testamento a la segunda persona de la divinidad? La respuesta es no. En el Antiguo Testamento, la segunda persona de la divinidad se presenta bajo la figura del ángel de Jehová. Y en muchos de los pasajes donde la palabra Jehová aparece, debe entenderse la segunda persona de la divinidad. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que en el libro de Éxodo, el capítulo, acompáñenme, Éxodo el capítulo 33 y el versículo 17 en adelante, el contexto me dice que Moisés le dice a Dios que le deje ver su gloria. Dios le responde en este momento allí: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Versículo 20, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto está en consonancia con lo que dice Isaías. Acompáñeme a buscar Isaías el capítulo 59 y leemos el versículo 2. Aquí el profeta mesiánico entiende perfectamente bien lo que está ocurriendo entre la divinidad y la humanidad. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, las iniquidades de los seres humanos, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados son la causa, explica Isaías, que han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es evidente entonces que hoy nadie puede ver el rostro de Dios y en el pasado tampoco. Entonces, ¿cómo era que Gedeón, que Jefté, que Manoa y muchos otros, Abraham incluido, pudieron ver el rostro de a quien se denomina Jehová? Porque era la segunda persona de la divinidad que tomaba la forma del ángel de Jehová. Expliquemos o hagamos un resumen hasta aquí. Antes de la creación, no sabemos cómo se llamaban entre sí los seres de la deidad. Antes de la creación de todo lo que existe en el universo, visible o invisible, no sabemos cuál era el nombre que tenía la segunda persona de la divinidad. Después de la creación y particularmente después del pecado del hombre, la segunda persona de la divinidad se denomina, se presenta en el Antiguo Testamento bajo la figura y nombre de el ángel de Jehová. Pero también muchas de las palabras o de las ocasiones donde la palabra Jehová aparece, se está haciendo alusión al ángel de Jehová también, a la segunda persona de la divinidad. Pero, dice las Sagradas Escrituras, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ahora nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Cuando la segunda persona de la divinidad, que existe desde la eternidad, que no ha sido creada, finalmente se encarna en el vientre de María, a partir de ese momento, a partir de la encarnación de la divinidad y su mezcla con la humanidad, comienza a existir el ser llamado Jesús. Acompáñeme a buscar en Mateo capítulo 1, versículo 21, y tratemos de imaginar esta escena. Mateo capítulo 1, versículo 21, dice de la siguiente manera. Mateo 1, 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, que en este caso se refiere al Padre, la primera persona de la divinidad, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es tercera persona de la divinidad. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que es el nombre que ahora ha de recibir la segunda persona de la divinidad que se encarna en el vientre de María. A partir de la encarnación de la segunda persona de la divinidad en el vientre de María, esa segunda persona ahora se va a denominar Jesús. Pero, ¿ese ser existía desde la eternidad? No, porque solo toma carne cuando se encarna en el vientre de María. Esto lo corrobora el Evangelio de Lucas. Acompáñenme por favor, Lucas el capítulo 1
Versículo 28 en adelante, Lucas 1, 28 en adelante. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces el texto bíblico no deja lugar a dudas de que el ser llamado Jesús comienza a existir cuando la segunda persona de la divinidad, que es eterno, no creado, misteriosamente se encarna en el vientre de María. El tema de la encarnación de Jesús es denominado en las Sagradas Escrituras el misterio de la piedad. Será el tema que los redimidos estudiaremos por las eternidades sin fin. Si esto es así, ¿te imaginas tú lo denso que es la explicación de cómo Dios hizo para meterse en el vientre de María y volverse humano? Esto es algo que trasciende nuestro pensamiento. Entonces, recapitulemos. Antes de la creación de todas las cosas, no sabemos cómo se llamaba la segunda persona de la divinidad y tampoco sabemos cómo se llamaban entre sí los seres de la divinidad. Dejé un eco de que posiblemente se llamen el compañero, mi compañero. En el Antiguo Testamento y después del pecado de Adán, la segunda persona de la divinidad recibe el nombre de el ángel de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento y a partir de la encarnación y el nacimiento de la segunda persona de la divinidad que toma naturaleza humana y se llama Jesús, a partir de allí el ser llamado Jesús existe. ¿Ok? El ser llamado Jesús existe. El Padre sigue su existencia eterna bajo la misma forma. El Espíritu Santo sigue su existencia eterna bajo la misma forma. Pero la segunda persona de la divinidad sigue su existencia eterna ahora acompañada de la humanidad. Humanidad que nunca abandonará por decisión propia. En consecuencia, el ser llamado Jesús comenzó a existir estrictamente hablando cuando se encarnó en el vientre de María. Por cierto, queridos, que cuando estoy diciendo esto, no estoy hablando de que Jesús fue creado allí. Jesús no fue creado, Jesús fue engendrado. ¿Por qué fue engendrado y no creado? Porque es que Jesús no recibió un cuerpo diferente. En el libro de Hebreos, el capítulo 10, acompáñenme ahora a buscar la epístola a los Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 5 dice de la siguiente manera, Hebreo 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice sacrificio y ofrenda no quisiste? Por supuesto que él está haciendo uso de salmos, el Salmo 40. Cuando los ángeles se enteraron de que Adán había pecado, gozosamente se ofrecieron ellos como ofrenda y sacrificio para rescatar al ser humano. Ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas para el rescate del hombre caído. Pero Dios les dijo, esto no es posible. Nadie puede salvar al ser humano sino la deidad. Por eso dice, mas me preparaste cuerpo. ¿Cómo así que me preparaste cuerpo? ¿Cómo así que me preparaste cuerpo? ¿Desde cuándo existe el cuerpo en la mente de Dios? ¿Desde cuándo Jesús iba a tomar ese cuerpo? Analicemos lo siguiente. En el libro Historia de la Redención, dice de la siguiente manera. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. Es más, voy a leer más atrás. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia.
Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes. Y continúo con la nota que había dejado. Los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido sus compañeros de felicidad y bienaventuranza. El cielo sintió su pérdida. Es decir, encontramos que Satanás ha sido expulsado del cielo con sus ángeles. Y acto seguido, dice esta escritora inspirada, el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. ¿Era el plan de Dios crear al hombre? Claro que sí. ¿Estaba contemplado dentro de los actos creativos de Dios la creación del hombre? Por supuesto. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo que me preparaste cuerpo, ya Dios sabía que iba a crear al ser humano. En el libro La verdad acerca de los ángeles, hay una declaración que me parece interesante. Todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos eran un orden nuevo y distinto. Esto lo leo en La verdad acerca de los ángeles, que es una compilación. Esta cita está en Review and Herald de febrero 11 de 1902 y lo encuentra en la página 52 de este libro, La verdad acerca de los ángeles. La otra cita, Historia de la Redención, usted encuentra la cita que leí en la página 19. ¿Por qué se dice que los seres humanos eran un nuevo orden? Aparentemente, los ángeles y los seres de la creación llegaron a la existencia por el poder de la palabra de Dios. Sean ángeles, y aparecieron los ángeles. Pero cuando Dios llegó a la creación del hombre, el hombre no llegó producto de un acto portentoso de la palabra de Dios, sino que Dios lo formó con sus propias manos. En este sentido, el hombre se convierte en un orden nuevo y muy distinto al resto de la creación. Entonces, queridos, cuando Dios decide que Cristo venga aquí, Él va a tomar un cuerpo. Ese cuerpo había sido preparado con antelación en la mente y en los planes perfectos de Dios. Repasemos entonces a manera de conclusión. ¿Cómo se llamaba la segunda persona de la deidad antes de la creación de todas las cosas? No lo sabemos. Si usted lo sabe, déjennoslo saber, utilizando el texto bíblico o el espíritu de profecía. ¿Cómo se llamaba en el Antiguo Testamento la segunda persona de la deidad? Se denomina el ángel de Jehová. Y en muchos pasajes donde aparece el nombre Jehová, hace alusión al ángel de Jehová, o sea, a la segunda persona de la divinidad. Pero, ¿qué nombre recibe en el Nuevo Testamento la segunda persona de la divinidad que existe desde la eternidad? Ahora, cuando se encarna en el vientre de María, la segunda persona de la divinidad se ha de llamar Jesús. Por eso utilizaba la expresión el ser llamado Jesús. No existe en el Antiguo Testamento porque Cristo no se había encarnado. No existe en las edades sin fin en el pasado porque no existía creación alguna. Y algo que es muy llamativo es que mientras que el Padre continuará su existencia en la misma forma por la eternidad y el Espíritu Santo mantendrá su existencia en la misma forma por la eternidad, la segunda persona de la divinidad, o sea, el Hijo, tomó otra naturaleza y en esa otra naturaleza, tanto la divinidad como la humanidad continuarán existiendo por las edades sin fin por decisión de la segunda persona de la divinidad. Creo y espero que esta nota aclaratoria ayude para entender por qué Jesús no es creado, porque Jesús es engendrado. La segunda persona de la divinidad es engendrada por el poder del Padre y por la influencia del Espíritu Santo en el vientre de María. A partir de allí es engendrado, no es creado, porque no se le creó un cuerpo nuevo. Si tú me preguntas, o sea que usted cree que Jesús no existía ya en el Antiguo Testamento, no existía porque Jesús no se había encarnado. Pero yo sí te puedo decir algo, en la mente perfecta de Dios, así como Dios, antes de crear ser racional alguno, ya tenía un plan concebido, en la mente de Dios, el ser llamado Jesús ya existía, porque los planes de Dios son perfectos.
pero técnicamente hablando, el ser llamado Jesús comienza a existir desde la encarnación de la segunda persona de la divinidad en el vientre de María y conservará esa unión hipostática hasta el final, no, hasta las edades sin fin. Que Dios nos bendiga y espero que esto contribuya en algo al fortalecimiento de su fe y al desarrollo doctrinal alrededor de la cristología. Nos vemos en una próxima nota aclaratoria. Bendiciones.